Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este día y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y continuar con nuestros estudios bíblicos. El día de hoy, como se los anunciamos la clase pasada, el martes pasado, vamos a hacer un ejercicio de los dos primeros puntos que hemos visto en la predicación expositiva. Voy a pedirles que tengan sus Biblias preparadas, aunque va a aparecer allí en la pantalla el texto, tengan sus Biblias listas, les vamos a estar explicando cómo vamos a ir haciendo este análisis de texto para la preparación de este sermón expositivo que estamos enseñando. Así que mis hermanos, preparémonos, que usted y yo podamos tener esta disposición de atender a la palabra del Señor y poder comenzar, hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este estudio y que podamos nosotros entender de una manera muy práctica y muy sencilla lo que tenemos que hacer con la predicación expositiva en estas dos primeras partes que ahorita estaremos señalando. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es importante y es importante su exposición y también es muy importante su correcta interpretación, Señor. Y pedimos que nos des la capacidad y el entendimiento para poder asimilar cada una de las cosas que hoy estaremos viendo y que podamos llevar a la práctica en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude en la preparación personal y también para llevar a una enseñanza bíblica sana a nuestra iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos, hermanos, con este tema, edificando iglesias sanas. Y en esta primera marca de una iglesia sana hablábamos de una predicación bíblica en las introducciones de todos los estudios pasados. Hablábamos de esta introducción y ahora ya estamos enfocados en estudiar un método de predicación, que es la predicación expositiva. Este método nos va a dar 4 puntos básicos en la predicación expositiva. Uno que es el contexto, otro que es la parte de exégesis, la otra que es la parte teológica y la aplicación para nuestros días. Estamos entrando a esta parte y la semana pasada terminamos la parte de la exégesis, que es lo que tiene que ver con darle autoridad al contexto de nuestro texto, en saber nosotros escuchar lo que el texto está diciendo. Y la tercera parte, hermanos, es poder nosotros entender de una manera clara y sencilla cada una de estas partes que vamos a ver. El día de hoy vamos a entrar a analizar un texto, vamos a hablar del contexto y la exégesis bíblica y vamos a entrar a esta parte del un pequeño ejercicio acerca de cómo podemos llevar a cabo lo que ya aprendimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir un pasaje de la Escritura. Yo elegí uno que vamos a estar estudiando en el capítulo siguiente, que es Hechos 17, 22 al 31. Vaya a su Biblia, por favor, y vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Hechos capítulo 17 del 22 al 31. Es un relato de una de las experiencias del apóstol Pablo. Vamos a leer esa parte en sus Biblias, por favor. Dice la palabra del Señor en Hechos 17, del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Al que a vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y le ha profijado el orden de los tiempos y el límite de sus habitaciones, para que busque a Dios, y si en alguna manera palpando pueda hallarse,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, como en haberles levantado de los muertos. Entonces tenemos esta parte, hermanos, de la escritura, hasta el versículo 31, es el relato del libro de los Hechos, donde Pablo está en Atenas y está ahí en esa parte, hermanos, caminando y observando lo que ocurría en este pasaje. Entonces vamos a centrarnos en este pasaje, Hechos 17, del 22 al 31, y vamos a ver cómo comenzamos a analizar este texto. Vamos a hablar del contexto y de una pequeña exégesis que vamos a hacer de este texto, pero nos vamos a enfocar más en el contexto de este pasaje. Lo que decíamos en el estudio hace una semana, era los elementos que constituyen un contexto del libro. Y vamos a esta primera parte, vamos al libro de los Hechos, vamos a revisar los asuntos preliminares del libro de los Hechos. En primer lugar, tenemos los datos importantes, el propósito del libro de los Hechos. Recuerden, elegí un pasaje del libro de los Hechos y ahora voy a hacer una investigación contextual de todo el libro de los Hechos, no solamente de ese pasaje, sino de todo el libro de los Hechos. Entonces tengo que irme al principio y esta parte que les estoy compartiendo fue tomado de la iglesia, de la Biblia Diario Vivir. Allí en su introducción, exactamente como aparece en Diario Vivir, es como yo lo estoy colocando aquí como parte introductoria del contexto de los asuntos preliminares del libro de los Hechos. Entonces, como primer lugar tenemos ahí el propósito. Dice el propósito: presentar un informe preciso del comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. Ese es el propósito del libro de los Hechos, presentar un informe preciso del comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. ¿Qué implica? Que nos va a hablar de la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana en el mundo. El autor de este libro se designa Lucas, médico, y no era judío, era griego. Y en este caso conocemos, usted puede entrar en un renglón, en un paréntesis, a investigar un poco la biografía de Lucas. Puede hacer esa investigación y leer acerca de quién era Lucas, sus padres, de dónde viene, su tarea como misionero, función con Pablo en los viajes misioneros. Y usted se va a dar cuenta que Lucas fue unidísimo, fue uno con Pablo, ya que Pablo estaba enfermo y tuvo sabiamente la compañía de Lucas casi en todos sus viajes misioneros, donde tuvo cuidado de él en todo tiempo. Entonces Lucas, un médico no judío, el autor de este libro, así como el Evangelio de Lucas, el tercer evangelio de la Biblia. Está Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, el médico de Pablo, recibe la orden de parte de Pablo para escribir el relato de Jesús, y Lucas escribe el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio de Lucas, y aparte escribe el libro de los Hechos. Lucas es el autor de este libro. ¿A quién era destinado? Bueno, tanto en este caso la carta, el libro de los Hechos va destinado a Teófilo. En el capítulo 1, versículo 1, usted va a encontrar ahí el destinatario, va dirigido a Teófilo. ¿En qué fechas se coloca el libro? Bueno, nos habla que el 63 y el 70 después de Cristo. No tenemos una fecha precisa, pero en este periodo se sitúa que este libro fue escrito, fue desarrollado y fue escrito por Lucas en este periodo después de Jesucristo, 63, 70 después de Jesucristo. Después de esto, hermanos, vamos al marco histórico. En el marco histórico, Hechos es uno de los vínculos entre los evangelios que relatan la vida de Cristo y las cartas que tratan de la vida de la iglesia. Entonces es un vínculo, es una unión de los 4 evangelios, y el Hechos es colocado como una conexión de la explosión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, y las cartas que vienen
después del libro de los Hechos, que son la literatura paulina, las cartas generales, incluso el Apocalipsis, toda esa parte, mis hermanos. Ahí Hechos básicamente es esa conexión de los evangelios, la biografía de Jesús en sus 4 tópicos y después las cartas que ya conocemos. Hay un versículo clave en el libro de los Hechos. Versículo clave es 1.8, usted y yo lo tenemos como referencia, lo conocemos. Dice la palabra del Señor allí en 1.8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos una cosa muy general, una introducción al libro de los Hechos. Y la Biblia Diario Vivir nos da otros dos informaciones más. Uno de los personajes claves y los lugares claves que nos está en lista esta Biblia de estudio. Tenemos ahí los personajes claves y hay una lista de personajes: Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Jacobo, hermano de Jesús, que es Santiago en las cartas, Timoteo, Lidia, Silas, Tito, Apolos, Agabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa y Lucas. Es una lista que esta Biblia nos da, en donde nos da una panorámica de los personajes bíblicos del libro de los Hechos. Y tenemos los lugares claves, y nos menciona las ciudades que se mencionan en todo el libro de los Hechos, en toda la historia de la iglesia primitiva. Tenemos Jerusalén, Samaria, Lidia, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Ateneas, Corintio, Éfeso, Cesarea, Malta y Roma. Usted puede tener esa información y usted ya empieza a adentrarse al contexto del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí en esta introducción? El libro de los Hechos fue escrito para, más que nada, presentar un informe preciso del desarrollo, del crecimiento de la iglesia en el tiempo, en su origen, la historia de cómo comenzó, hermanos, la iglesia cristiana. Nos dice quién la escribió, nos dice a quién fue dirigida, Teófilo, nos dice en qué año fue hecha, y nos da un marco histórico de lo que estaba en aquel tiempo presentándose. Dice el marco histórico, nos habla de que Hechos es el vínculo entre los evangelios y las cartas. Y tenemos también el versículo clave, personajes claves y lugares claves, hermanos. El libro de los Hechos, hermanos, nos da también características especiales. Tenemos esta parte. Hechos es una continuación, del Evangelio de Lucas. Como Hechos termina repentinamente, es posible que Lucas haya pasado escribiendo un tercer libro para continuar con la historia. O sea, hablamos de escribió Lucas, escribió Hechos, y probablemente Lucas se pasó escribiendo un tercer libro, y vemos cómo termina abruptamente el libro de los Hechos. Pero es una característica especial de este libro. Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Termina la ascensión de Jesús, llega al libro de los Hechos y continúa el relato del desarrollo de la iglesia. Es impresionante. Ahora, recordemos algo, mis hermanos: el Evangelio de Lucas va dirigido a una comunidad griega, a los griegos, su lenguaje, su forma. Y después el libro de los Hechos, con la misma forma de escritura y con el mismo estilo del griego y la misma forma del griego, va dirigido a todos y también a la comunidad en la que se encontraba. Entonces, usted se da cuenta en los asuntos preliminares que hicimos así rápidamente, que lo tomamos de una Biblia de estudio, ya nos dio mucha información del libro de los Hechos. Recuerde, nosotros vamos a predicar de Hechos 17, del 22 al 31. De ahí vamos a predicar nosotros. Como elegimos ese pasaje donde Pablo está en Atenas, entonces yo antes de predicar ese pasaje, tengo que investigar el contexto del libro de los Hechos, hasta llegar a esa parte. Decíamos que otra parte que tenemos que hacer es un contexto seccional. Yo explicaba de este contexto. Ya tenemos una introducción, asuntos preliminares del libro. Ahora voy a entrar al contexto del libro. Entonces yo les decía, hay que hacer un contexto seccional. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a buscar el bosquejo más detallado posible. Ahora, yo encontré uno en línea que me pareció muy bueno, muy interesante, que lo pudimos ajustar y organizar.
de manera homilética, o sea, el cual debe tener los puntos homiléticos. Hay que tener cuidado porque luego encontramos bosquejos en línea desorganizados. Son buenos, pero están desorganizados. Usted tiene que organizarlos con puntos principales, con subpuntos y subpuntos. Quiero solamente hacer esta observación. En este caso, en este bosquejo que yo encontré, me pareció muy interesante, muy bueno, de una buena fuente. Venían, por ejemplo, el punto número 1 del bosquejo venía con el número 1. Después el subpunto venía con el número 1. Y el subpunto venía con el número 1. Entonces, eso nos confunde. Eso es un error homilético, es un error de estructura homilética. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a organizarlo. Regularmente lo que se sugiere es que el número 1, el punto principal, sea un número romano. Después del número romano sea el primer subpunto una letra mayúscula. Después de la letra mayúscula, el subpunto de la letra mayúscula sea un número, y después del número el subpunto sea una vocal. Y tenemos un escalonamiento homilético. Vamos a ver el contexto seccional y ahí les vamos a explicar cómo va esto. Si se da cuenta, ahí en el contexto seccional empezamos a ver un bosquejo. Tenemos ahí el número 1 romano, el nacimiento de la iglesia, y nos habla del versículo 1 al capítulo 5, 42. Ese primer punto, en este contexto seccional, se divide en varios subpuntos. Aquí en esta primera presentación tenemos dos subpuntos. Uno es los 40 días y después. El segundo es el día del Pentecostés. Pero el primer punto se divide en 5 puntos. El primer subpunto, perdón, se divide en 5 subpuntos. El prólogo, 1 del 1 al 3. La comisión de los apóstoles, 1 del 4 al 8. La ascensión, 1 del 9 al 11. El aposento alto, 1 del 12 al 14. Y reemplazo de Judas Iscariote, 1 del 15 al 26. Esos son los 40 días, y después del capítulo 1, del 1 al 26, este bosquejo lo divide en 5 partes más. Ahora, vea el inciso B, el segundo subpunto, el día del Pentecostés, 2 del 1 al 47. Ahí ese se divide también en 5 puntos que tenemos aquí. La venida del Espíritu Santo, 2 del 1 al 4. La sorpresa de la multitud, 2 del 5 al 13. Proclamación de Pedro, 2 del 14 al 26. Esto es lo dicho. Se proclama la resurrección de Jesús, 2 del 22 al 28. Jesús, Señor y Mesías. Y el 4, llamado al arrepentimiento y la primera iglesia cristiana. Y si se da cuenta, el punto número, el subpunto 3, tiene 3 subpuntos. Y usted puede identificarlos. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque dentro de los contextos, al final, el último contexto es un contexto seccional, en donde usted tiene que identificar en todo el bosquejo que le estoy dando dónde está el pasaje de la Biblia que estamos estudiando, que vamos a predicar. Entonces, vamos a la siguiente parte. Tenemos un tercer subpunto, que es una curación y sus consecuencias, 3 del 1 al 4:31. Y este inciso C se divide en 7 puntos y el 2 se divide en 3 puntos. Usted lo puede ver ahí de una manera clara y sencilla. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos pasando de una presentación a otra y vamos a ver varias presentaciones en donde usted va a decir que no terminan los 28 capítulos del libro de los Hechos, porque se está bosquejando. Ahora, cuando usted comienza a leer un bosquejo y empieza a darse cuenta, ya se da una idea de la ubicación, de la estructura propia del libro, usted va obteniendo información que le va a ayudar a tener un conocimiento más amplio de lo que vamos a predicar. Ahora tenemos esta parte ahí, en el inciso C, una curación y su consecuencia, 3:1 al 4:31. Y vemos el punto número 1, curación de un cojo, 3 del 1 al 10. El número 2, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, 3 del 11 al 26. Y aquí este discurso se divide en 3 partes. El poder del nombre de Jesús, 3 del 11 al 16. Llamada de arrepentimiento, 3 del 17 al 21. Testimonio de los profetas, 3 del 22 al 26. Arresto de Pedro y de Juan, ya es el punto número 3, pero en el que punto los 2 se nos divide en 3 puntos.
El punto número 3 es el arresto de Pedro y Juan, 4 del 1 al 4. Pedro y Juan ante el concilio, 4 del 5 al 12. Debate en el concilio, 4 del 13 al 17. Los apóstoles despedidos con una advertencia, 4 del 18 al 21. Pedro y Juan se reúnen con sus amigos en 4 del 23 al 31. Entonces, si se da cuenta, ese inciso C del primer punto nos da una panorámica de esos capítulos. En el inciso D seguimos en el capítulo 4 y dice todas las cosas en común, 4 del 32 al 5:11, y se divide en 4 partes: la comunidad del bien, la generosidad de Bernabé, engaño y muerte de Ananías y muerte de Zafira. En este caso de Ananías y Zafira. Y vemos 5 del 7 a 11 esta parte, y eso es capítulo 4, termina en el engaño de muerte de Ananías, 5 del 1 al 6, y muerte de Zafira, 5 del 7 al 11. Y ahí comenzamos en el relato de Ananías y Zafira, comenzamos el capítulo 5 del libro de los Hechos y empezamos a ver otros acontecimientos de la historia de la iglesia. Tenemos el inciso E, los apóstoles ante el concilio, 5 del 12 al 42, y eso se divide en otros puntos más ahí: señales y prodigios, los apóstoles encarcelados y librados, los apóstoles ante el concilio, acusaciones del sumo sacerdote y la respuesta de los apóstoles, la decisión del concilio, los apóstoles continúan con su testimonio público. Entonces, hasta ahí, hermanos, encontramos la primera parte, que es el primer punto de este bosquejo, que es el nacimiento de la iglesia, del 1:1 al 5:42. Si se dio cuenta, el bosquejo se hizo detallado, bien detallado se hizo el bosquejo para tener una información más general. Ahora, veamos el punto número 2, persecución y expansión de la iglesia. Y aquí tenemos del capítulo 6, ¿y hasta dónde nos vamos? Hasta el capítulo 9, 31. Y todo este capítulo 2 de este bosquejo nos va a hablar de toda esa panorámica de ese libro. En primer lugar tenemos el primer subpunto, que es Esteban, 6:1 al 8:1a. Y esta parte se divide en varias partes. Primero tenemos ahí del 1 al 6, tenemos un bosquejo de Esteban, del capítulo 6, donde habla de la elección de los 7, de los diáconos. Informe del progreso en 6:7. La actividad de Esteban suscita la oposición, 6 del 8 al 10. Esteban acusado ante el concilio, 6 del 11 al 15. La pregunta del sumo sacerdote, 7:1. La respuesta de Esteban, 7 del 2:53. Y aquí tenemos 7 puntos en ese relato de Esteban. Fíjese bien: la época patriarcal, Israel en Egipto, los primeros días de Moisés, el llamamiento de Moisés, el paso por el desierto, el tabernáculo y el templo, la aplicación personal. Y esos 7 puntos solamente son del capítulo 7, del versículo 2 al 53. Y vemos esta parte, hermanos. Luego tenemos el punto número 7, el subpunto 7, que es la lapidación de Esteban, del 7:54 al 8:1a. Y esto se divide en otros subpuntos más: testimonio final de Esteban, muerte de Esteban y consentimiento de Saulo. Ahora, vemos esta parte, hermanos, en este punto, en el punto A, todo este desarrollo. Entramos al siguiente punto de Felipe, del 8:1b al 40, y ahí vemos 7 puntos que nos hablan de Felipe y de los apóstoles. Tenemos ahí persecución y dispersión, Felipe en Samaria, Simón el mago cree y es bautizado, Pedro y Juan visitan Samaria, Pedro y Simón el mago, en 8:18 al 24, los apóstoles regresan a Jerusalén, 8:25, y Felipe y el etíope, 8 del 26 al 40. Si se da cuenta, hermanos, todo esto que estoy leyéndole está allí, usted lo tiene ahí en su pantalla. Usted puede, después, si gusta y le interesa con mayor precisión, yo le puedo mandar la presentación. Me dice: pastor, mándeme la presentación que compartió en tal estudio, y yo se la hago llegar para que usted tenga el bosquejo. Al final yo le voy a dar la referencia de dónde tomé ese bosquejo. Pero si se da cuenta, en el contexto seccional, entre más detallado sea, más información tenemos, hermanos, más información tenemos. Por eso es muy importante que usted y yo nos demos a la tarea,
si elegimos un pasaje de la Escritura para predicar, tratar de indagar el bosquejo más detallado. Vamos a continuar, porque sí quiero que terminemos, hermanos, este bosquejo para que nos demos una idea de este ejercicio. Inciso C, conversión de Pablo, Tarso, 9 del 1 al 31. Y aquí, hermanos, tenemos más puntos relacionados a esta parte. Y tenemos aquí expedición de Saulo a Damasco, una luz y una voz del desierto. Saulo entra en Damasco, Ananías es enviado a Saulo, Ananías visita a Saulo, Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de Damasco, Saulo en Jerusalén, es enviado a Tarso, la iglesia disfruta de paz y prosperidad. Entonces se da cuenta del 9:1 al 31, tenemos el principio de la historia de Pablo en el libro de los Hechos. Y es impactante ver cómo todo este bosquejo nos da una panorámica, hermanos, de todo lo que de alguna manera está ocurriendo en la iglesia en ese tiempo. Después de este punto viene la tercera parte en el libro de los Hechos de Pedro y el comienzo del cristianismo hacia los gentiles. Recuerde que Jesús vino directamente con los judíos, eso usted y yo lo sabemos. Los judíos no quisieron a Jesús, de hecho Juan lo relata en capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el evangelio fue a judíos, los judíos no lo quisieron y se expande a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos en el mundo. Todos los que no son judíos son gentiles. Y vemos esta parte como Pedro es llamado por Dios para predicar el evangelio a los que no son judíos. Y vemos esta parte en este bosquejo del 9:32 al 12:24 y vemos el primer subpunto o el subpunto del punto 3. Pedro en Judea del oeste, 9:32 al 43. Pedro en Lidia, la curación de Eneas. Pedro y Jope, la resurrección de Dorcas, del 9:36 al 43. En inciso B, la historia de Cornelio, muy conocida, hermanos, y esta la divide en más puntos. Cornelio, el centurión, tiene una visión. Pedro tiene una visión. Los mensajeros de Cornelio llegan a Jope, Pedro entra en la casa de Cornelio, los gentiles escuchan las buenas nuevas, los gentiles reciben el Espíritu Santo y todo hasta el capítulo 10, lo que es 9 y 10, hermanos, ya vemos cómo el mensaje llega a los gentiles. El inciso C, la acción de Pedro refrendada en Jerusalén. Se pide informes a Pedro, defensa de Pedro, se acepta la defensa de Pedro en 11:18 y vemos como Pedro, después de todo el trabajo que fue hacer con los gentiles, regresa a Jerusalén y regresa, hermanos, a dar un informe de todo lo que Dios había hecho con él en esta tarea que él realizó en aquel lugar. Vemos el inciso D, Antioquía se convierte en una base cristiana, 11 del 19 al 30. Evangelización de los gentiles en Antioquía, ministerio de Bernabé y Saulo en Antioquía, socorro ante la hambruna en 11:27 al 35. Dios manifestándose, hermanos, poderosamente en todo esto, ¿no? El inciso E, Herodes Agripa I y la iglesia, 12 del 1 al 24. Y aquí tenemos 6 puntos de este bosquejo, de esta parte que dice de la siguiente manera. Dice... martirio de Santiago y encarcelamiento de Pedro, 12 del 1 al 4. Pedro escapa de prisión, 12 del 5 al 11. Pedro informa de su escapada, 12 del 12 al 17. Se descubre la escapada de Pedro, 12 del 18 al 19. Muerte de Herodes Agripa I, progreso continuado del evangelio, o sea, cómo el evangelio continúa. Bien, mis hermanos, tenemos esta parte en este bosquejo que es, si se da cuenta, es muy extenso y usted dice, bueno, pastor, ya entendimos. Bueno, si ya entendió, usted puede seguir. Ahí tenemos la siguiente parte de este bosquejo, que es el punto número 4, que habla de la extensión de la iglesia desde Antioquía y el decreto apostólico en Jerusalén. Y vemos ahí a Bernabé y a Saulo, los enviados enviados a Antioquía, regresan a Antioquía. Bernabé y Saulo enviados fuera de Antioquía, los viajes misioneros a Chipre. Tenemos Antioquía de Pisidia, Iconio, las asambleas de Jerusalén, y cada uno de esos puntos, hermanos,
en cada uno de esos hasta llegar a... Vamos a darle lectura y para que vamos a esa parte del punto número 4, perdón, 4, que básicamente tiene que ver con la extensión de la iglesia desde Antioquía y el decreto apostólico en Jerusalén del 1225 al 1535. Ahora, yo me detengo un poco, hermanos, para decirles, usted puede decir, bueno, pastor, ¿para qué tanto lee? ¿Para qué tanto nos avisa? ¿Para qué tanto? Porque es importante, hermano, no es el hecho nada más de conseguir el bosquejo y pegarlo y tenerlo ahí. No, hay que leer todo el bosquejo, porque al momento que usted lo va leyendo, usted va teniendo información que le va a equipar para poder tener un contexto del libro y darse cuenta del contenido propiamente del libro del que usted va a predicar. En esta parte 4 vemos la expansión, la extensión de la iglesia desde Antioquía y el decreto apostólico en Jerusalén. Vemos el inciso A, Bernabé y Saulo. Y vemos aquí los enviados a Antioquía regresan 12:25. Bernabé y Saulo enviados fuera de Antioquía, su viaje misionero, su primer viaje misionero. Y luego nos habla de Chipre, inciso B, del 13 al 4 al 12. Los misioneros llegan a Chipre, enfrentamiento en Pafos, hermanos, ahí. Pafos, 13 del 6 al 12. Antioquía de Pisidia, 13 del 13 al 52. Y esos puntos en los que se divide, llegando a Antioquía de Pisidia, Pablo hablando en la sinagoga, Antioquía de Pisidia, exordio, preparación para Cristo, cumplimiento en Cristo, y vemos ahí la perorata en 13 del 38 al 41, respuesta del discurso de Pablo, etcétera, etcétera, hermanos. El inciso D en Iconio, en Listra, la asamblea en Jerusalén, y vemos esos bosquejos que nos hablan de toda esa información, hermanos, del libro de los Hechos. Y son 6 puntos generales de este bosquejo, y cada uno de estos bosquejos nos da información. Si vamos a la siguiente, vemos ahí el punto número 5, que es Pablo deja Antioquía y se dirige a la zona de Egeo, 15:36 al 19:20. Y vemos la visita de la iglesia recién fundada, vemos a Pablo en Filipos, vemos en las siguientes páginas de Tesalónica, Atenas, de Corintio, de Éfeso, y vemos ya el punto número 6, que es Pablo planea visitar Roma y llega ahí para una ruta imprevista. Y vemos, hermanos, cómo se divide esta última parte, que inciso A, se presenta para salir de Éfeso para Macedonia y Acaya. Inciso B, el viaje a Jerusalén, y el inciso C, Pablo en Jerusalén, y inciso D, Pablo en Cesarea, y después vemos el viaje del naufragio de Pablo a Roma, y ahí concluye. Entonces, toda esta presentación voy a pedir que la vayan pasando ahí cada una de las diapositivas para que vayan viendo la presentación. Ya nos dimos una idea de que el contexto seccional debe ser detallado. Voy a pedir aquí a las hermanas que me ayuden a pasar desde la primera página, que pasar página por página del contexto seccional, para que vean lo extenso que puede ser un bosquejo de un libro. Si me hacen favor de hacer ese ejercicio y me avisan cuando terminen de hacerlo. Es importante, hermanos, esta investigación. Vimos los asuntos preliminares, ahora ya nos dimos idea de lo que debe ser un bosquejo detallado del contexto seccional. Eso yo me agarré leyendo, pero era para que usted y yo pudiéramos darnos cuenta que es necesario leer cada uno de estos puntos y poder tener información del libro de los Hechos. Si usted se da cuenta, en este ratito que hemos estado haciendo esto, ya nos empapamos de lo que está ocurriendo en Hechos. El propósito del libro, el autor, a quién fue dirigido, un poco de su contexto en cuanto al contenido general del libro, bien detallado, saber en qué versículos, en qué parte, dónde está Pablo está siendo llamado, su viaje misionero, qué pasó con Pedro, qué pasó con las sanidades, qué pasó con los diáconos, y todo eso nos da una vista panorámica de todo. Muy bien, vamos a la siguiente parte, hermanos, el contexto histórico. Hay mucha información. De hecho, cuando estaba yo elaborando este ejercicio, sinceramente les digo, no hallaba qué poner porque era muchísima información. Gracias a Dios tenemos Biblias de estudio que nos pueden ayudar, pero también tenemos mucha información en la red,
como es información básica de los textos bíblicos, incluso cualquier grupo religioso, católicos, pentecostales o hermanos en la misma, de nuestra propia denominación, evangélicos, por lo general coinciden con esta información. Esta parte que yo les voy a compartir ahorita del contexto histórico fue escrito por un comentarista conocido por todos nosotros, Matthew Henry. Este autor tiene un comentario de toda la Biblia y yo tomé esta porción para colocar aquí el contexto histórico del libro de los Hechos. Y vamos a tratar de leerlo, que está un poco pequeña la letra, pero ahorita nos acomodamos. Contexto histórico, dice, este libro une los evangelios con las epístolas, contiene muchos detalles sobre los apóstoles Pedro y Pablo y de la iglesia cristiana desde la ascensión de nuestro Señor hasta la llegada de San Pablo a Roma, periodo de unos 30 años. San Lucas es el autor de este libro. Estuvo presente en muchos de los sucesos relatados y atendió a Pablo en Roma, pero el relato no entrega una historia completa de la iglesia durante el periodo a que se refiere, ni siquiera de la vida de San Pablo. Se ha considerado que el objetivo de este libro es relatar la forma en que fueron comunicados los dones del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y los milagros realizados por los apóstoles para confirmar la verdad del cristianismo porque muestran que se cumplieron realmente las declaraciones de Cristo. 2. Probar la pretensión de los gentiles de haber sido admitidos en la iglesia de Cristo. Gran parte del contenido de este libro demuestra eso. Una gran parte de los hechos lo ocupan los discursos o sermones de diversas personas cuyos lenguajes y maneras difieren y todos los cuales se verán que son conforme a las personas que los dieron y las ocasiones en que fueron pronunciados. Parecen que la mayoría de estos discursos son solo la sustancia de lo que fue dicho en el momento. Sin embargo, se relacionan enteramente a Jesús con el Cristo, el Mesías, el ungido. Este comentario fue sacado de Matthew Henry, así como tal, y lo colocamos en esta parte como una parte del contexto histórico de este texto. Ahora, usted puede investigar más contexto histórico, hay muchísimo, hermanos, y puede usted entrar en más detalle con esto. Los siguientes contextos que mencionamos son los siguientes: contexto canónico, contexto teológico y contexto inmediato. Vamos al contexto canónico. Fíjese bien, los argumentos canónicos son vastos, son muchos, hermanos. No quise colocar aquí porque son documentos muy extensos, pero usted puede llegar en línea, usted tiene información, incluso en algunas vídeos de estudio también hay información de que no hay duda de que el libro de los Hechos es inspirado por Dios y que es un libro de autoridad canónica, de que fue puesto aquí porque Dios así lo dispuso y reúne todas estas características. Dice que en cualquier Biblia de estudio, cualquier estudio en línea podrá encontrarse, y no hay duda de que fue escrito por Lucas, el médico de cabecera de Pablo. Y podríamos agregar ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien redactó este libro. El contexto teológico, hermanos. En el pasaje escogido encontramos los siguientes términos, y hablo del pasaje que elegimos de Hechos 17, del 22 al 31. Cuando lo leímos, hicimos este análisis. El pasaje escogido, encontramos los siguientes términos teológicos: Dios, altar, Señor, linaje. La controversia de la adoración a ídolos paganos, tenemos que definir cada uno de estos términos y enfocarnos en las escenas del texto bíblico. Ya aquí en el contexto teológico, hermanos, ya nos vamos a ir enfocando al pasaje. Vamos a ubicar en el pasaje y vamos a ver qué es lo que podemos analizar teológicamente en ese pasaje. Y el contexto inmediato es algo también muy importante. ¿Ve? El contexto inmediato es, básicamente la respuesta aquí son dos letras y un número, BC5. ¿Qué quiere decir esto? El número, perdón, no es B, es el número 5 romano, perdón. 5 romano. El 5 romano es el punto de la división principal. La C es el subpunto donde se encuentra el capítulo elegido, y el 5 es donde se encuentra la cita bíblica.
¿De dónde sacamos esto? Del bosquejo detallado que hicimos. Ese bosquejote que leímos, hermanos, o que tratamos de leer todo, ahí usted va a buscar dónde está la cita, va a encontrar que está en el capítulo, en el punto principal 5, en el subpunto C y en el subpunto 5, ahí se encuentra en mi bosquejo el pasaje del que yo voy a predicar. Y ese es el contexto inmediato. Entonces, hasta aquí vemos la parte contextual del texto y eso nos va a dar mucha información. Se pueden hacer más cosas, hermanos, se pueden investigar más cosas, pero hasta ahí yo creo que usted y yo con este ejercicio empezamos a tener mucha información. Empezamos a empaparnos de conocimiento bíblico, de saber qué dice la Biblia, de conocer un poco del contexto histórico, qué está ocurriendo y qué está ocurriendo en todo momento. Y eso nos ayuda, hermanos, a poder prepararnos. Lo que viene ahora es lo que estudiamos la clase pasada, que tiene que ver con la exégesis. En primer lugar, yo ahí mencioné rápidamente 3 puntos, que fue lo que vimos la clase pasada. Contexto bíblico, que es lo primero. Recuerde que lo que la exégesis nos pide es que usted y yo le demos la autoridad al contexto sobre nuestro texto. O sea, que le demos autoridad a lo que leímos, sí a lo que leímos, pero también a todo lo que está antes y después de ese texto. Y el libro nos va a ayudar, toda esta información que hemos adquirido nos va a ayudar para eso. El contexto bíblico, hay que leer el capítulo anterior y posterior del pasaje escogido como primer punto. Y todo lo que ya estudiamos de los contextos nos van a ayudar, hermanos, a equipar esto. 2. Escuchar es leer varias veces el pasaje elegido y tomar tiempo para orar. O sea, leemos Hechos 17, del 22 al 31 una vez, otra vez, tomamos un tiempo para orar, lo leemos otra vez. O si estamos leyendo el contexto anterior, contexto posterior, oramos, hermanos, y nos ponemos a cuentas con Dios, preguntamos a Dios. Y ¿sabe una cosa? Empezamos a escuchar a Dios, empezamos a escuchar su palabra y Él empieza a iluminar nuestra vida y nos empieza a decir qué es lo que Dios quiere decir en ese momento. Ya con la investigación que hicimos, con lo que leemos y con lo que ya estudiábamos la vez pasada, darle oportunidad al Señor de que nos hable a través de su palabra y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Y en tercer lugar, observar el contexto desde el pasaje elegido en tiempo y en su historia. Entonces tenemos que tratar, hermanos, de observar ese pasaje, y le aseguro, usted va a ir leyéndolo. Por ejemplo, cuando yo lo estuve haciendo, el ejercicio, leía esta parte del capítulo 17, 20 al 31 y saqué varios versículos que apunté aparte, que señalé aparte, que lo puse aparte y dije, de aquí voy a predicar. De aquí voy a predicar un sermón de cada uno de estos versículos. Fue la manera en la que yo pude ejercer esta parte de la observación. Entonces, así, hermanos, de una manera breve, tenemos la gráfica de la clase pasada, del martes pasado, donde ya vimos lo que es el texto, la contextualización. Nosotros ahora estamos en la parte vertical de la exégesis, lo que ellos y entonces lo que está ocurriendo en la Biblia. Entonces tenemos ya información intelectual y incluso tenemos información imperativa de lo que la Biblia dice. Decíamos la clase pasada, hasta aquí todavía no podemos predicar. Tenemos solamente la mitad de información. Ahora lo que tenemos que comenzar a hacer es entrar a la parte teológica y también a las aplicaciones para el día de hoy. Lo vamos a ver la próxima clase. El día de hoy solamente quise hacer un ejercicio, hermanos, de contexto y una breve manera de cómo poder comenzar a entrar al texto, orar, y ya viene la parte técnica, que es elaborar la proposición temática, la proposición específica, empezar a desarrollar el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, los puntos que usted quiera, la conclusión, la aplicación, y de esa manera poder comenzar a armar un sermón expositivo de una manera bíblica, hermanos. Así que, mis hermanos, hasta aquí podemos nosotros, hoy solamente fue una clase de ejercicio para que usted y yo podamos más o menos saber qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer de una manera práctica, sencilla, sin mucho problema. Si alguna cosa no entendió, alguna cosa más o menos no le pudo comprender, conéctese con nosotros, háblenos, menciónenos ahí, coméntenos, y de esta manera nosotros podemos seguir ayudando. Recuerde que estamos memorizando versículos cada reunión. En esta ocasión no va a haber versículo para memorizar, vamos a continuar con los mismos versículos. Ahí van a aparecer los 9 versículos
que ya están para memorizar. El número 10, que es Hebreos 4:12, y el de la clase pasada, perdón, es Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que mis hermanos, la próxima semana vamos a entrar al texto nuevamente del libro que estamos estudiando y vamos a ver el aspecto teológico de la investigación del texto que estoy llevando a cabo. Vamos a hacer el análisis, vamos a ver qué el autor nos dice y después vamos a entrar a lo que es la aplicación del día de hoy. Completamos estos requisitos y ahora sí, vamos a tomar tiempo para elaborar nuestro sermón con los puntos que mencioné hace un momento. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya servido para darles una idea de lo que queremos compartir y podamos equiparnos para la predicación de la palabra del Señor. Es algo muy sencillo. Probablemente usted pueda ver mucho más a fondo otros métodos, otras formas, pero ahorita lo que estamos viendo en cuanto a la predicación expositiva es muy importante, esta investigación para mi preparación para predicar. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias por toda esta información que indudablemente es mucha y a veces no logramos asimilarla, y más cuando entramos a este análisis de texto donde encontramos un bosquejo tan detallado, con tanta información, que a veces no logramos ver todo esto, Señor. Pero permítenos poder dedicarnos, tener esa diligencia, Señor, de atender tu palabra, de poder escuchar tu voz, de poder prepararnos para Señor, exponer tu palabra en todo tiempo. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.